¿Alguna vez has notado que justo cuando dejas de hablarle a una mujer, ella empieza a pensar más en ti? Es extraño, ¿verdad? Cuando estás presente todo el tiempo, enviando mensajes, intentando mantener la conversación viva, parece que su interés baja lentamente, pero en el momento en que te alejas, aunque sea un poco, algo cambia dentro de ella. Empieza a preguntarse por ti, revisa su teléfono, recuerda tus palabras, incluso imagina lo que estás haciendo. Esto no es un juego de azar, no es coincidencia. Es un principio psicológico profundo que muy pocos hombres entienden y aún menos saben aplicar correctamente. El silencio, cuando se usa con inteligencia, se convierte en una herramienta poderosa que puede despertar emociones, crear atracción y hacer que una mujer se conecte contigo a un nivel mucho más intenso. Y hoy vas a entender exactamente por qué sucede esto y cómo puedes usarlo a tu favor sin parecer desesperado, sin perder tu valor y sin caer en errores que la alejen por completo. La mayoría de los hombres cometen el mismo error sin darse cuenta. Creen que para mantener el interés de una mujer, deben estar siempre disponibles, siempre atentos, siempre listos para responder en segundos. Piensan que mientras más atención le den, más especial se sentirá ella. Y aunque esto suena lógico en la superficie, en realidad produce el efecto contrario. Cuando estás constantemente disponible, eliminas cualquier misterio sobre ti. Ella sabe que estás ahí, que siempre vas a responder, que no importa cuándo te escriba, tú vas a estar esperando. Y en ese momento, sin intención, pierdes valor en su percepción. No porque no seas interesante, sino porque te vuelves predecible. La emoción en las relaciones no nace de lo seguro, nace de lo incierto, de lo que no se puede controlar completamente. Cuando le das todo tu tiempo sin medida, le estás diciendo indirectamente que no tienes otras prioridades, que tu mundo gira alrededor de ella. Y eso, lejos de atraer, reduce la tensión emocional que genera el deseo. Poco a poco ella deja de esforzarse, deja de invertir, y la dinámica cambia sin que te des cuenta. Aquí es donde entra el poder del silencio, pero no como una ausencia vacía, sino como una presencia controlada. El silencio no significa ignorar sin sentido, ni desaparecer por completo. Significa saber cuándo hablar y cuándo retirarte. Cuando introduces pequeños espacios, cuando no respondes inmediatamente, cuando no siempre estás disponible, creas algo que es extremadamente poderoso. Espacio mental. Y ese espacio lo llena ella pensando en ti. Empieza a hacerse preguntas, a analizar tus palabras, a recordar momentos, a imaginar escenarios. Su mente, que antes estaba tranquila porque te tenía asegurado, ahora entra en un estado de curiosidad activa. Y la curiosidad es una de las emociones más fuertes cuando se trata de atracción, porque lo que no se entiende completamente, se desea entender. Lo que no se tiene completamente, se desea más. El silencio bien aplicado despierta esa sensación. Hace que tu presencia tenga más peso incluso cuando no estás, y transforma la forma en la que ella te percibe sin que tengas que decir una sola palabra extra. La razón por la que el silencio tiene tanto poder está profundamente conectada con cómo funciona la mente humana. Las personas no valoran lo que es fácil y constante, valoran lo que requiere atención, lo que genera incertidumbre, lo que no está completamente bajo control. Cuando una mujer siente que ya te tiene asegurado, que siempre vas a estar ahí sin importar qué, su mente deja de invertir energía en ti, pero en el momento en que introduces distancia emocional de forma sutil, su cerebro activa un mecanismo natural, empieza a buscar respuestas. Quiere entender por qué ya no estás tan presente, qué cambió, qué estás haciendo. Este proceso mental crea una especie de tensión interna que no puede ignorar fácilmente, y esa tensión, lejos de alejarla, la acerca más porque ahora eres tú quien ocupa espacio en su mente. No es magia, es psicología básica. La incertidumbre genera pensamiento constante, y el pensamiento constante genera conexión emocional. Por eso muchas veces alguien empieza a interesarse, más cuando siente que puede perder algo que antes daba por seguro. Pero entender esto no es suficiente si no sabes cómo aplicarlo correctamente. El silencio no funciona si lo usas de manera extrema o inmadura. Desaparecer por días sin razón, ignorar mensajes importantes o actuar de forma fría y distante puede generar el efecto contrario y romper la conexión por completo. La clave está en el equilibrio.
Se trata de mantener tu presencia, pero no regalarla en exceso. Responder con calma en lugar de reaccionar inmediatamente. Tomarte tu tiempo antes de contestar. No iniciar todas las conversaciones. Y sobre todo, tener una vida fuera de ella. Cuando estás ocupado con tus propios objetivos, tus propias metas, tus propias actividades, el silencio deja de ser una técnica y se convierte en algo natural. Ella percibe que no eres alguien que depende de su atención, sino alguien que elige compartir su tiempo, y esa diferencia cambia completamente la dinámica, porque ahora no eres tú quien persigue, sino alguien que tiene opciones. Alguien que no necesita demostrar constantemente su valor. Cuando aplicas esto de la manera correcta, el cambio en su comportamiento es evidente, aunque no siempre lo diga directamente. Empieza a buscar más interacción contigo. Encuentra excusas para escribirte, reacciona más rápido a tus mensajes y muestra un interés que antes no estaba tan claro. Incluso puede empezar a probarte, haciendo pequeños comentarios o preguntas para ver si sigues disponible o si realmente hay una distancia. Y aquí es donde muchos fallan, porque en ese momento vuelven a su comportamiento anterior por miedo a perderla. Pero si mantienes la calma, si mantienes ese equilibrio entre presencia y espacio, ella continúa invirtiendo cada vez más. Lo más importante es que empieza a sentir algo que cambia todo, la posibilidad de perderte. Y cuando esa emoción aparece, el nivel de atracción sube de forma natural, porque las personas luchan más por lo que sienten que no es completamente suyo, sin necesidad de palabras exageradas, sin intentar impresionar constantemente, solo con el uso inteligente del silencio, logras que ella te valore más, que piense más en ti y que desee estar más cerca. Pero hay algo que debes entender claramente antes de seguir usando el silencio como herramienta. Mal utilizado, puede destruir completamente la atracción en lugar de aumentarla. Muchos hombres cometen el error de convertir el silencio en un juego infantil, usándolo como castigo o como una forma de manipulación evidente. Dejan de responder con la intención de provocar una reacción, ignoran mensajes importantes o actúan con frialdad sin contexto, y eso no genera atracción, genera rechazo. Una mujer emocionalmente inteligente puede notar rápidamente cuando el silencio no es natural, cuando viene desde la inseguridad o desde el miedo a perderla, y en ese momento, en lugar de pensar más en ti de forma positiva, empieza a desconectarse. Por eso, el silencio efectivo no nace de la estrategia superficial, nace de tu estilo de vida. Si eres alguien que tiene propósito, metas claras y una vida ocupada, no necesitas fingir distancia, porque tu tiempo ya está invertido en cosas importantes. No respondes tarde para crear un efecto, respondes cuando realmente puedes. No desapareces para llamar la atención, simplemente no estás disponible todo el tiempo. Esa autenticidad es lo que realmente genera respeto y atracción, porque muestra que tu mundo no gira alrededor de una sola persona. Y cuando integras este comportamiento como parte de quién eres, todo cambia de forma natural. Ya no estás pensando constantemente en qué decir o cuándo responder, porque no dependes emocionalmente de la interacción. Te vuelves más tranquilo, más seguro, más enfocado, y esa energía se transmite sin necesidad de palabras. La mujer lo percibe en la forma en que hablas, en cómo te comportas, en cómo manejas tu tiempo. Empieza a notar que no compites por su atención como otros, que no estás desesperado por validación, que no reaccionas con ansiedad. Y eso crea un tipo de atracción mucho más profunda. Una que no se basa en trucos ni en tácticas momentáneas, sino en percepción de valor real. Porque al final, lo que realmente atrae no es el silencio en sí, sino lo que ese silencio representa: control emocional, independencia y una vida que no depende de alguien más para tener sentido. Cuando ella siente eso, cuando entiende que estar contigo es una elección y no una necesidad, su interés crece de forma mucho más fuerte y estable. Así que recuerda esto cada vez que sientas la urgencia de escribirle sin parar, de buscar su atención constantemente, o de llenar cada espacio con palabras innecesarias. No siempre tienes que decir algo para mantener su interés. A veces lo más poderoso que puedes hacer es dar un paso atrás y permitir que el espacio haga su trabajo. Porque en ese espacio es donde nacen las preguntas, donde crece la curiosidad y donde se fortalece el deseo. El silencio bien usado no crea distancia, crea valor. No enfría la conexión, la intensifica. Y cuando logras dominar esto,
Cuando entiendes que tu presencia tiene más impacto cuando no es constante, empiezas a jugar en un nivel completamente diferente. No se trata de manipular emociones, se trata de entenderlas. No se trata de alejarte para siempre. Se trata de saber cuándo estar y cuándo no. Y en ese equilibrio es donde realmente ocurre la magia, donde una simple ausencia momentánea puede decir más que 1000 palabras, y donde una mujer no solo piensa en ti, sino que empieza a desearte de una manera que no puede ignorar.